Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook en esta ocasión. Estamos contentos porque nuevamente está con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Y claro que no nos cansamos de extenderle la invitación para que esté con nosotros, las puertas de este local. Y también nuestro corazón siempre está abierto para conocerle, llegarnos a tener compañerismo. Le invitamos para que venga y visiten 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a la clase que vamos a tener esta noche, o quizás en clases que ha oído en el pasado, pues ahí en su pantalla usted puede agarrar toda la información necesaria para ponerse en contacto con nosotros. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y para el resto de nosotros, hermanos, gracias porque el Señor nos ha traído a este local, listos para poder estudiar la palabra de Dios. Pero antes de entrar en nuestro estudio, yo quisiera decir lo siguiente. El lunes cuando regresamos a Corpus, nos llamaron de una hermana americana, la hermana Liza Haygood. Ella está sufriendo, pues para mí que es depresión crónica, hermanos. Cuando mi esposa y yo fuimos a verla, fuimos a estar con ella, con su familia, tratar de animarle, darles palabras de consuelo. Y pues ella está bastante enferma con esto, que para mí es una depresión crónica. Le dije que iba a anunciar a la congregación aquí en Edinburgh, Texas, y que íbamos a orar por ella. Solo que por favor tenga a nuestra hermana Liza Haygood y a su esposo Hunter y a toda la familia. Ella es enfermera, conoce medicina, todo, pero algo le hizo mal. Una medicina que tomó le causó una reacción que ahora se encuentra de esta manera. No se levanta de su cama, solamente tiene pensamiento de quitarse la vida y otras cosas, solo que por favor mencionan en su oración. Y también pues sigan orando por mi hermana Yolanda Gómez. Ella ha recibido su, parece que tercer tratamiento de quimioterapia hoy, y pues está bien, pero hoy el doctor dijo que quizás le iban a dar 8 sesiones más, que van a ser ya 16. Solo que no sé qué es lo que quiere decir eso, ella tampoco sabe qué es lo que quiere decir eso, pero va a investigar más para ver qué es lo que está pasando. Pero ella se siente bien y gracias a sus oraciones me dijo que le doy gracias a todos ustedes que me están orando por ella. Y claro que vamos a recordar las peticiones que todos nosotros hemos escuchado aquí de nuestros propios miembros. Vamos a seguir orando uno por los otros. Vamos a tener una oración antes de empezar. Eterno Padre, en esta ocasión, eterno Dios, yo sé bien que hay muchas cosas pendientes en nuestra mente y corazón, eterno Padre. Y como quisiéramos tomar bastante tiempo para platicar con usted por medio de esta oración, poner todo, eterno Dios, en su trono, para que así, eterno Padre, usted es ella quien dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, para que podamos encontrar solución a aquello lo cual, eterno Dios, está a nuestro alcance. Para aquello, eterno Padre, lo cual no está a nuestro alcance, simplemente, eterno Dios, dependiendo en gente profesional, tales como doctores, enfermeras, y aún también en las medicinas que se usan, eterno Dios, para atraer solución a lo que están pasando, ya sea por el tratamiento de quimioterapia, cáncer y de otras cosas, eterno Padre. Te ruego pues que usted esté con los doctores, con las enfermeras, con todos aquellos quienes están atendiendo, eterno Dios, para que no sean personas que únicamente se preocupan por su pago, por sí mismo, eterno Dios, sino que verdaderamente demuestren un sentimiento verdadero hacia el paciente, eterno Dios.
y que ellos puedan poner todo lo que es necesario de su parte para que así pueda haber solución en aquello por lo cual están pasando. Estamos pidiendo por Liza Haywood, eterno Dios, y su familia. Usted les ayude, eterno Dios, especialmente a ella, para que pronto pueda salir de esta depresión, eterno Dios, y pueda regresar a su vida normal, eterno Dios, y esto es posible y está dentro de su voluntad. Esto es nuestro deseo y los deseos de la familia, eterno Dios, pero que lo ponemos en sus manos. Gracias, eterno Dios, por haber estado con Yolanda y mientras que ella ha recibido su tercera sesión de quimioterapia, eterno Padre. Y vuelvo a repetir, por todos aquellos quienes necesitan de usted, eterno Dios. Pero también, eterno Padre, no hay que perder el enfoque de esta noche. Le rogamos pues, eterno Dios, que usted nos ayude para poder, eterno Padre, abrir nuestra mente y corazón para dejar que su palabra pueda penetrar y iluminar, eterno Dios, para que así, eterno Padre, nosotros podamos llegar a entendimiento y así, eterno Padre, podamos darnos cuenta si acaso esto es algo que estamos poniendo en práctica en nuestra vida, pedirle que nos siga ayudando para que podamos mejorar en nuestra vida espiritual, sino, eterno Dios, que nos dé fuerza para aceptar nuestros errores, eterno Dios, pero también, eterno Padre, para procurar en arrepentirnos de aquello lo cual nos está impidiendo que alcancemos la potencia, eterno Dios, que está en su palabra para nuestra propia vida. Te ruego pues, eterno Dios, que nos ayude, cualquiera que sea el caso, eterno Padre, sabernos bien que su palabra no habrá de regresar vacía, sino que habrá de producir su propósito por el cual se habrá de enseñar hoy en esta ocasión. Una vez más, eterno Dios, siga estando con nuestros ancianos y sus familias, con nuestros diáconos y sus familias, con nuestros maestros, eterno Dios, que enseñan a nuestros niños y maestros que enseñan a nuestros jóvenes, eterno Padre. Te ruego pues que usted nos siga ayudando para darle lo mejor y para que así, eterno Dios, podamos preparar esta congregación para la obra del ministerio y para la edificación uno del otro. En tu Hijo Jesucristo te ruego y le pido por todo esto, Padre eterno. Amén. Amén. Hemos terminado ya el tema o el curso que estamos tomando concerniente a Hechos capítulo 2, versículo 42, en donde hemos visto que este versículo nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para que ellos entendieran que desde el momento que la iglesia se iba a establecer en el día de Pentecostés, que ellos necesitaban que enseñarle a esa gente que había de obedecer, la cual obedeció, fueron 3,000, que obedeció, enseñarles concerniente al culto de oración. Pero ya que hemos terminado con todo esto, sabemos bien que esto no es el todo de una congregación. Una congregación, sabemos bien que también existe la importancia de una organización bíblica y que esté de acuerdo al patrón de la palabra de Dios. Y digo esto porque entre las iglesias hispanas carecemos, no todas, pero algunas carecemos en llegar a este punto. Ahora, no sé cuál sea la razón de cada congregación individual, pero digamos que varias congregaciones carecen. Algunas de ellas ya tienen establecidas unos 10 o 15 años y aún todavía no se pueden organizar bíblicamente. Pero dentro de esta organización bíblica, digamos nosotros que sí sabemos de los ancianos, de los cuales no vamos a hablar en esta noche. Sabemos que también existe el evangelista, del cual no vamos a hablar en esta noche. Pero cuando usted lee Efesios capítulo 4, versículo 11, quiero que miren algo que en ocasiones pasamos por alto y que es bien importante dentro del cuerpo de Cristo Jesús.
En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, cuando Él vino a resucitar de entre los muertos y se sienta a la diestra del Padre, y que vino a conquistar a algunos enemigos que estaban presentes. El versículo 11 dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no recuerdo cuándo fue que les dije yo que es interesante. Yo no creo que el Espíritu Santo, bueno, yo sé bien que el Espíritu Santo no se equivocó en dirigir al apóstol Pablo en que escribiera este versículo y no tener orden: apóstoles, profetas y evangelistas. Para mí, para todos nosotros, el orden de la organización bíblica sí son los apóstoles, los profetas, pero luego deben de venir los ancianos, pero ponen al evangelista finalmente. Y eso es algo interesante, no vamos a estudiarla, pero es algo interesante para que usted se ponga a pensar. Y luego dice los pastores, que son los ancianos, pero luego dice los maestros. Y esto es de lo que quiero estudiar con ustedes durante los miércoles hasta que terminemos este tema tan importante. Y lo he intitulado de esta manera: debiendo de ser ya maestros. Debiendo de ser ya maestros. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, hay varios pasajes que podemos ver nosotros en donde nos enseña que Dios nos ha hecho el llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que ya hemos ya, como dice el dicho, ¿verdad? Le hemos sacado sangre ya a Efesios capítulo 1 y versículo 4. Pero no es el único versículo que nos habla a nosotros concerniente a la elección o la predestinación o el llamamiento de Dios ante la fundación del mundo. Porque noten, cuando vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, noten lo que dice el apóstol Pedro concerniente a este concepto que estamos elaborando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos, y ahí está la palabra elegidos, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, el concepto que estamos desarrollando está basado en la palabra elegidos. Pero noten el proceso para poder llegar a ser un elegido de Dios. Primeramente, tiene que uno ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y aquí está hablando la deidad. ¿Lo ven ahí en el texto? Tiene uno que ser rociado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es lo que quita el pecado del ser humano. Cuando una persona se considera un elegido de Dios, eso quiere decir que tiene comunión, compañerismo con Dios. Y según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que tinieblas no pueden tener comunión con Dios. Y si el pecador vive en tinieblas, lo cual lo vive, Hechos capítulo 26 nos habla de esto, versículo 18 en adelante. Entonces, tiene que ver un procedimiento para quitar el pecado de la persona, para que pueda tener una reconciliación, un compañerismo con Dios. Y la sangre de Cristo Jesús es muy importante, porque es lo que viene a quitar esto, es lo que viene a rociar, es lo que viene a limpiar al pecador. Pero aparte de esto, también dice el versículo que se necesita la santificación del Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo obra en él, en la nueva criatura,
Porque cuando es rociado con la sangre de Cristo Jesús, sale el agua del bautismo, es una nueva criatura. El Espíritu Santo entonces comienza a obrar en la vida de tal persona. 2 Corintios 5:17 habla de esto. Y en conjunto con la palabra de Dios es como se produce la santidad. Y la palabra santidad simplemente quiere decir santo, consagrado. Y claro, ¿verdad? Que uno es una nueva criatura cuando se las aguas del bautismo. Pero tiene que proseguir en el procedimiento para llegar a una madurez completa. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como Pablo también lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, para que lleguemos a un varón perfecto a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es un desafío para la vida cristiana, para todos nosotros, pero es algo que se puede lograr, se puede llegar a tener. Pero regresando al concepto que estamos aquí elaborando, ¿verdad? La elección. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Otro texto que podemos usar es Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, note lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, miramos nosotros que dice la siguiente manera. En Romanos capítulo 8 dice que, versículo 30, bueno, el 29, dice, porque a los que antes conoció, hablando de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora este versículo nos está hablando que Dios viene a obrar en contra de nuestro libre albedrío. Dios hace el llamamiento, Él pone todo lo que es necesario delante de nosotros, pero no nos va a forzar. Ha predestinado que Él quiere que todo el mundo venga a ser conforme a la imagen de su Hijo, pero no va a forzar a nadie. Si uno no quiere, pues entonces no quiere. Pero el punto que quiero aclarar, ¿verdad? Que Él ha predestinado esto. Versículo 30 dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De ahí vuelve el proceso de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Todo lo que son dos pasajes más que usted puede añadir a Efesios, capítulo 1, versículo 4, y claro que hay más, en donde podemos ver nosotros claramente que Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado con, diferentes propósitos, pero uno de ellos es para que vengamos a ser maestros. Maestros, todos nosotros maestros, hermano, no nomás algunos especial. Cuando hablamos de la palabra maestro, tenemos que primeramente buscar, ¿verdad?, la definición. La palabra maestros, la palabra griega. Y cuando va usted a los lexicógrafos, usted va a encontrar que esta palabra significa un instructor, un mentor, uno que guía, uno que viene a instruir. Es decir, es todo lo que dice la palabra maestros. Entonces, debiendo de ser ya personas que puedan instruir, personas que puedan guiar, personas que puedan ser mentores, aquellos cuales vienen detrás de uno. Pero hay que tener cuidado porque cuando miramos la palabra maestros en la Biblia, nos damos cuenta de que había, en el primer siglo, había dones que ayudaban a los maestros o a ser maestros. Recuerde que la iglesia cuando empezó en su infancia, es decir, ya en existencia estaba el judaísmo y estaba poco fuerte. Pero también tenían ya los fariseos, a los saduceos.
Los fariseos y los saduceos, su inicio fue desde el tiempo de Babilonia, cuando estaban en cautividad, y durante los años de silencio. Entonces ya había organizaciones o sectas, como lo dice la Biblia, religiosas, y ellos ya tenían a sus maestros. Y estos maestros que ellos tenían, ¿verdad? Estaban listos para aprovechar cualquier oportunidad para enseñar su falsedad a la gente ignorante, a la gente que no estudiaba, como dice a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Solo que ya existían estos maestros falsos. A eso se les llaman, la palabra griega que se usa para ellos son la palabra pseudodidáscolos, es decir, falsos maestros. Y la Biblia nos habla de ellos, ¿verdad? Pero entonces miramos nosotros que Dios, por medio del Espíritu Santo, vino a dar dones milagrosos a ciertos miembros del cuerpo de Cristo Jesús para que pudieran ejecutar este puesto dentro de la iglesia, porque es muy necesario. Un maestro, una maestra en su respectiva área, ¿ok?, son bien importantes dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 y versículo 6 al 8, note lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, aquí se está hablando de dones milagrosos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ahí está lo que andaba buscando, porque la palabra enseñanza, ¿verdad?, otra vez, didáscalo, que viene siendo la misma palabra, pero palabras diferentes porque viene de la misma raíz. Y el versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero noten que dice aquí el que enseña en la enseñanza, pero estos eran dones milagrosos. Es decir, que la persona que recibía el don del Espíritu Santo, por ejemplo Esteban, era una persona que inmediatamente a su disposición tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios, y nadie le podía resistir. A Esteban nadie lo pudo resistir. Los judaizantes, que era la secta preparada en la ley de la antigüedad, ninguno de ellos pudo debatir con Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 6 en adelante, usted puede leer. Y ahí menciona otras sectas, pero nadie pudo en contra de la sabiduría de Esteban. El don que se le dio vino a producir esto. Él pudo combatir con argumentos sólidos en contra de la falsedad de esta gente. Solo que existían, y existió por causa de que la congregación o la iglesia se encontraba en su estado infantil. Y claro que miramos nosotros que hubo una época de los dones milagrosos. Vino a terminar, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 8 en adelante, que se iban a terminar los dones milagrosos. Bueno, yo quiero hablar de la terminación de los dones milagrosos hacia adelante, concerniente a los maestros. Y esto es lo que vamos a ver. Pero lo que no quiero que vengan a confundir de que cuando comencemos ya a hablar de otras cosas, bueno, son dones milagrosos. No, son dones naturales, que dice 1 Pedro capítulo 4 y versículo 10, dones que Dios nos ha dado, no milagrosamente, pero dones que Dios nos ha dado, en los cuales venimos nosotros a perfeccionarnos
a desarrollarnos de una manera en que podamos hacerlo no perfectamente, porque yo no creo que llegaremos a ese punto, porque el maestro siempre está aprendiendo, pero llegamos a un punto en donde ya se puede enseñar con confianza la palabra de Dios. ¿Quieres decir tú algo? Por la miro que tú así. Algo importante que podemos ver aquí es que como la iglesia está en su infancia, Dios estaba protegiendo a la iglesia por medio de los apóstoles que repartían dones milagrosos que ellos tenían, ¿verdad? Y solo a ciertas personas, solo las personas que transmitían podían dar esos milagros o esos dones milagrosos, porque cuando ya murió el último apóstol ya ahí se acabaron, ¿verdad? Pero vemos cómo la sabiduría de Dios protegió a la iglesia hasta que pudieran ellos aprender y ya llegar al tiempo de que ya se iban a dejar ya, iban a seguir adelante. Ahora uno tiene que estudiar, ¿verdad? Pero en aquel tiempo Dios tenía un propósito para poder madurar la iglesia, que protegiera de las falsas doctrinas que hubiera. Y fueron dones milagrosos. Y no toda gente, no todo miembro del cuerpo de Cristo Jesús recibió dones milagrosos. El ejemplo, ¿verdad?, lo tenemos con Simón. Simón no recibió don milagroso, él lo quería. Y al tratar de convencer a los apóstoles, ¿verdad?, pecó. Y ellos le dijeron, ¿verdad?, arrepiéntete de tu pecado. Pero Simón no recibió. Solo que Dios sabía bien a quién iba a dar los dones milagrosos, para que ellos pudieran madurar la congregación. Sí. Y uno, hasta hoy en día también uno, porque yo he escuchado a mis hijos que ellos también, a mí no me han escuchado, que dicen de ellos, ¿verdad? Que le dicen a los hermanos que cómo es el estudio que ellos hacen, que ellos miren la diferencia de cómo ellos estudian, que yo veo que Dios también todavía está en control de eso. Él sabe quién darle la sabiduría todavía, aunque no sea milagrosa, pero en conocimiento. ¿Ya acaban? Entonces miramos, ¿verdad?, que dones milagrosos se fueron dados a ciertos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y fue con la intención de madurar la congregación. Pero vuelvo a repetir, llega un punto en cuando ya estos dones milagrosos ya no existen, sino que ahora vemos un proceso diferente. Aquí tenemos nosotros este escenario, ¿verdad? Está el Espíritu Santo, está el miembro que se escoge, ¿verdad? Y está la enseñanza. ¿Ok? Esto es milagroso. ¿Ok? Pero ya después de que cierto tiempo pasa, vamos a poner aquí, ¿verdad?, ya cuando llega 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, entonces tenemos aquí el mentor, que es el guía, el instructor, hombres que fieles, ¿verdad? Y claro que incluye a mujeres también. Y tenemos que la enseñanza. Y claro que aquí también está obrando Dios, pero miramos nosotros, ¿verdad?, que este es un proceso ya de humano, ya no es de parte milagroso, ¿verdad? ¿Ok? Y esto lo tenemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4 y versículo, es el 15 o el 17, esto es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo, ¿qué dice? 4. Capítulo 4, versículo 17. Bueno, vamos a empezar 15.
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las que iglesias. ¿Qué tantas iglesias empezó el apóstol Pablo? No fueron muchas, ¿verdad? Él es el mentor, el guiador, el instructor. Y aquí, ¿verdad? Miramos nosotros que se encuentra aquí en Timoteo. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, note lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo, a su hijo amado. Y note lo que le dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y acabamos de leer eso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para qué? Enseñar también a otros. Noten el círculo, para que también vengan a ser maestros. Solo que esto es lo que miramos hoy en día. ¿Ok? El mentor. Y este proceso, hermanos, lo miramos a través del Nuevo Testamento. Cuando empezó la iglesia, ¿quiénes fueron los mentores? Los apóstoles. Aquí puede poner Hechos, capítulo 2, versículo 42, pero también puede poner Mateo, capítulo 28, versículo 20. Fueron los apóstoles que le vinieron a enseñar a quién, pues a los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia, recuerden lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 19, que salían de Jerusalén, ¿qué? Enseñando a quién? A Cristo, a todos los que venían en contacto, ¿recuerdan? ¿Y qué es el resultado de esto? Empieza la iglesia en Antioquía, ¿recuerdan? El mismo proceso, pero ya no son dones milagrosos, porque los miembros no pueden imponer las manos. ¿Okay? Solo que entonces este es el proceso, ¿verdad?, de cómo la persona hoy en día llega a ser maestro. Ahora, los mentores en una congregación, ¿quiénes son? Bueno, el evangelista y los que ancianos. ¿No es así? Y usan ¿qué? A los apóstoles y profetas, que son ¿qué? La escritura. Usan a los apóstoles y a los profetas, ¿quién? Los evangelistas y los ancianos. ¿Para qué? Para que vengan a producir ¿qué? Maestros. Solo que entonces ese es el trabajo de una congregación, especialmente de estos. Ahora, los evangelistas fueron puestos primero porque el evangelista, hermano, es el primero que llega y comienza a establecer orden en la congregación. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5? Te dejé en Creta, ¿para qué? Para corregir lo deficiente. El evangelista entonces viene a corregir, no viene a pasar unas vacaciones en una congregación y a ver qué tanto dinero puede sacar y a ver qué tanto tiempo puede durar. El evangelista viene con un propósito, y esto es de inmediatamente establecer ¿qué? Ancianos, para que ambos puedan ¿qué? Producir maestros, para que estos maestros entonces ya sean los que se van a encargar de ¿qué? De los jóvenes. ¿De quién? De las mujeres. Y claro que estamos hablando, ¿verdad?, de maestros también.
Y aquí cabe Tito, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y también los niños. Y le pongo aquí etcétera, ¿verdad? Etcétera. Y regresa a Tito, a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Todo esto para que funcione bien. Y claro, ¿verdad? Que esto es lo que enseña la palabra del Señor. Y claro que en una congregación, por eso se tiene seminarios, se tiene workshops, talleres, en cómo poder establecer a un ministro de jóvenes, en cómo se puede establecer a una hermana, ¿verdad?, para que dirija a las mujeres, etcétera, etcétera, en cómo se venga a enseñar niños. Hay hermanas que necesitan instrucción y por lo tanto, ¿verdad?, se les tiene que instruir para que ellas mismas puedan por sí mismas hacer su propio currículo y para que así, ¿verdad?, usen la Biblia para poder llegar a ese punto, etcétera, etcétera. Solo que todo esto, ¿verdad?, es lo que vamos a estar estudiando y lo vamos a llevar paso por paso para que así todos podamos entender. Pregunta o comentario, hermano, porque es nomás la introducción al tema. Yes, sir. Necesito muy bien explicado, ¿verdad? Pero hoy en día ya nace la persona con un don de ser maestro cuando sea adulto. Ya Dios pone todo completo. Y claro que en el transcurso, ¿verdad?, de su cristiandad, él o ella puede ser motivado o motivada por alguien más que quiere aprender y quiere desarrollarse en ese campo, quiere ayudar. Entonces ya viene el entrenamiento. Y es obligación de la congregación de entrenar a tal miembro, ¿verdad?, para que llegue a ese punto. Hoy en día, por ejemplo, para varones, ¿verdad?, que quiera estudiar para predicador, pues tienen opciones, hay escuelas de predicadores, ¿verdad? Pero la iglesia también tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer un trabajo. Para que no se le dé a cualquier persona la responsabilidad de enseñar. La enseñanza es algo bien importante y se tiene que tener cuidado. ¿A quién se pone? ¿Qué es lo que va a enseñar? Todo eso. Porque si acaso no se está enseñando bien, ¿verdad?, un poquito de levadura le ahoga toda la masa. Hermano Víctor. Sí, primera Pedro 4:11, que alguno habla con la palabra de Dios, pero dice ahí todas las escrituras, 2 Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y será muy preparado para toda buena obra. Yo sí, eso, hermano. Y eso es cierto lo que dice, ¿verdad? Pero es una ilustración. Usted le da una pistola a un niño de 5 años, le pone los castigos ahí, ¿verdad? Pero si no sabe cómo usarla, si no sabe cómo manejarla, ¿se va a quitar la vida o va a quitar la vida a alguien más? Así el maestro. El maestro entiende que la escritura, ¿verdad?, es palabra inspirada de Dios, que es la única palabra, ¿verdad? Pero si no se le instruye al maestro o maestra cómo usar esa palabra, cómo interpretarla correctamente, etcétera, etcétera, puede causar mucho peligro dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y a eso es lo que nos estamos dirigiendo, ¿verdad? El siguiente estudio que vamos a tener va a ser concerniente a la organización bíblica del Nuevo Testamento y cómo se aplica a nosotros, porque podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en cómo se desarrolla todo esto, porque Antioquía tuvo maestros, Hechos capítulo 13 versículo 1, Efesios tuvo maestros, Efesios capítulo 4 versículo 11, Roma tuvo maestros, y así se va, ¿verdad? En cada congregación Pablo dejó maestros. ¿Y qué es el beneficio? Lo que se logra por eso. Gracias, hermano Víctor. Hermano Nuno. ¿Qué más?
Pues si Una no, cadena. Es una cadena, los de arriba se llaman. Y también vamos a llegar al punto, ¿verdad?, en cómo hacer algunas cositas. Y si acaso uno pone atención y aplica lo que vamos a aprender de la palabra del Señor, hermano, ya para cuando acabamos este estudio, por lo menos ya van a tener lo básico, los principios, la enseñanza. Lo demás viene por añadidura. ¿Ok? Gracias por su atención. En esta ocasión le quiero poner una invitación